Hoy es un día sumamente importante, un día alegre de Semana Santa. Hoy es un día de victoria. Hoy es un día en que podemos decir la expresión con toda seguridad: Cristo vive. Cristo vive. Hoy es el día de resurrección. La gente dice por muchos lugares felices Pascuas. Es un día para disfrutarlo con felicidad y alegría. Es el día de la gran esperanza. Hoy es un amanecer hermoso, por lo menos aquí en nuestro país es un día hermoso, y acá en nuestra ciudad es un día brillante. Ustedes pueden ver por el entorno que es un hermoso día. Lo era para aquellos discípulos, seguidores de Jesús, cuando escucharon esa gran expresión: fuimos a ver el sepulcro y estaba vacío. Y unos ángeles nos dijeron lo siguiente: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Es algo maravilloso, es algo glorioso. De por sí nomás, todos los fundadores de las religiones diversas del mundo están muertos. Pero el fundador del cristianismo, el verdadero Dios, Jesucristo, está vivo y es eterno. Y esa es algo maravilloso que tiene nuestra fe. Quiero compartir con ustedes el tema hoy, unidos a nuestra serie, la santidad y la resurrección. Tanto tiene que ver una con la otra, o entre ellas mismas, la santidad y la resurrección. La resurrección de Cristo inicia estos 40 días que en el cristianismo es muy común. Le llamamos la Cuaresma. Pero esto a veces redondeamos en 50 días hasta el día del Pentecostés, porque incluimos Semana Santa. Pero en este día, domingo de resurrección, se inicia lo que llamamos Cuaresma en la cristiandad. Y el Pentecostés termina victoriosamente estos 40 o 50 días que hablamos en las Sagradas Escrituras. Son días claves. Estos 50 días después de la muerte y resurrección de Jesucristo son claves para entender el proceso por el cual el mismo Señor Jesucristo resucitado hizo pasar a sus discípulos previo al descendimiento del Espíritu Santo, o la nueva dispensación, como se llama en el lenguaje cristiano o teológico. El inicio de la obra del Espíritu Santo en el corazón de los hombres y mujeres de la humanidad. Quiero leerles el pasaje que hoy es el centro de toda la cristiandad del mundo entero. Y dice así la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Voy a leer del 1 al 12. El primer día de la mañana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellos. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, dice la Biblia, por todo esto, he aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras blancas, resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y dijeron: ¿por qué? Y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de estas palabras y volvieron del sepulcro. Dieron todas estas buenas nuevas a los 11 y todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura estas palabras y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Gracias a Dios por su maravillosa palabra. Una pregunta válida esta mañana: ¿por qué resucitó el Señor Jesucristo?
¿por qué resucitó el Señor Jesucristo? Bueno, en primer lugar, para que se cumpliesen las Escrituras. Vean lo que acabamos de leer en el verso 6 y 7. No está aquí, dicen los ángeles, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba con vosotros, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de los pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. La fe en Jesucristo resucitado y las Escrituras son esenciales para ser llenos del Espíritu Santo. Estamos en nuestro tema, estamos en nuestra serie Santidad en el siglo XXI. La fe en Jesucristo resucitado y la fe en las Sagradas Escrituras son esenciales para ser lleno del Espíritu Santo. Alguien que no cree en la resurrección o no cree en las Sagradas Escrituras, le falta mucho para poder ser llenos del Espíritu Santo. El Señor Jesús resucitado les decía a las mujeres y después también a sus discípulos, era necesario para que se cumpliese las Sagradas Escrituras. En el plan de Dios estaba que Jesucristo debería morir en la cruz por nuestros pecados, por amor, por voluntad, y resucitar al tercer día. ¡Qué día maravilloso! Aquel día de la resurrección. Hasta hoy lo celebramos. Es hermoso pensar y tener la maravillosa esperanza que, como dice la Biblia, Jesucristo es primicia de la resurrección. Después nosotros resucitaremos porque Él es el que abre la puerta para que todos un día podamos resucitar y ser parte de una vida gloriosa que Dios está preparando para nosotros. Miren, amigos y amigas, es muy importante que usted crea en las Sagradas Escrituras como la revelación de Dios y en la resurrección de Jesucristo. Es algo necesario para ser lleno del Espíritu Santo. Sin esta fe en ambas cosas, pues sería imposible que usted pudiera experimentar el bautismo con el Espíritu Santo o la llenura de su Espíritu. Así que esta pregunta que es muy válida hoy, ¿por qué resucitó Jesús? En este tema de la santidad y la resurrección es realmente muy importante. La primera respuesta que podemos dar, Él mismo lo dijo, para que se cumpliese las Sagradas Escrituras. Este libro sagrado no solo debe ser parte de nuestros hábitos diarios de lectura, sino debe de estar como un principio fundamental que ha sido revelado, que es la revelación escrita de Dios. Seguimos avanzando en nuestro conocimiento de la vida de santidad y respondemos con una segunda respuesta a esta gran pregunta: ¿para qué resucitó Jesús? Es otra prueba fundamental la resurrección de Cristo para confirmar su divinidad. Jesucristo es Dios. Si usted quiere dañar la fe cristiana, la fe bíblica, y hacer que muchas personas sigan haciendo la fila al infierno, saque a Jesucristo de su lugar. Saque a Jesucristo como el Hijo de Dios, como un ser divino, como el Dios hombre, como parte de la Trinidad. Entonces, nada tendrá sentido. Dijo el apóstol Pablo, si no creemos en la resurrección de Cristo, somos los más dignos de conmiseración del mundo. Y no lo es así. Billones hemos creído en esta maravillosa palabra de Dios. Pero es una prueba fundamental de que Jesucristo es Dios. Vea lo que dice el verso 50 al 52 del mismo capítulo. Dice, y los sacó fuera de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba, al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Grandioso. No se nos puede pasar esto tan fundamental y claro como es esta palabra, que adoraron a Jesús, se arrodillaron y adoraron. Nadie es merecedor de adoración, nadie. El peor pecado que usted puede cometerle a los ojos de Dios es adorar a alguien que no sea el Dios verdadero, el creador del universo, el que se ha revelado en su forma especial en Cristo Jesús y en su revelación escrita, las Sagradas Escrituras.
La verdad, mis hermanos queridos, que es fundamental la resurrección de Cristo para comprobar que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Segundo reconocimiento claro que usted debe de tener para ser lleno del Espíritu Santo, reconocer a Jesucristo como el Dios y Señor de nuestra vida, para después ser lleno del Espíritu Santo. Es importante la resurrección. Y la santidad y la resurrección, una vive de la otra. Es imposible separar estas dos grandes doctrinas de las Sagradas Escrituras y de la experiencia humana. ¿Por qué resucitó Jesús? Tiene una tercera respuesta sumamente importante. Sumamente importante. La fe de los discípulos en el Cristo resucitado es antesala del Pentecostés o bautismo del Espíritu Santo, o como le decimos los movimientos de santidad en el mundo, la entera santificación. Vea lo que dice el capítulo 24, verso 45 al 49 de nuestro lindo estudio de este día. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito de mí, y así fue necesario que el Cristo padeciese, porque está hablando de él, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase el Evangelio, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Sí, es verdad, la resurrección es antesala del Pentecostés. Jesús asciende a los cielos, es adorado por los discípulos y le deja este gran mandamiento: no vayan a cumplir ningún tipo de misión, no salgan a proclamar el mensaje alrededor del mundo hasta que se cumpla sobre ustedes la promesa de ser llenos del Espíritu Santo, es decir, de ser enteramente limpios, y que el Espíritu Santo llene sus mentes y corazones, y esto le dará la capacidad y el poder para ser testigos eficaces y poderosos en el mundo, ya que es una de las empresas más grandes de la humanidad, la proclamación del Evangelio. Así que es sumamente importante la resurrección de Cristo, sumamente importante para los discípulos, y hoy que estamos hablando de la resurrección y la santidad y la resurrección, es sumamente importante esta resurrección, porque ahí es cuando el Señor les dice: bueno, ahora han entendido que Cristo ha resucitado, vayan a Jerusalén y esperen hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Miren, tan importante es la resurrección que Jesucristo se presentó a sus discípulos y a un grupo, más de 600, dicen las Sagradas Escrituras, que continuarían su misión aquí en la tierra. Para ser testigos presenciales, mejor decir, para ser testigos tenemos que haber tenido la experiencia que después tenemos que contar. Decir testigos presenciales parece una paradoja, pero eso es lo que Jesús quiere, que seamos testigos presenciales para anunciar al mundo entero este gran mensaje de esperanza. Creer en la muerte de Cristo y su resurrección no sería suficiente para iniciar la empresa más impactante para la humanidad, la predicación del Evangelio de Jesucristo al mundo entero. El descendimiento del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús era indispensable para limpiar sus corazones y capacitarlos con su poder para una empresa tan alta, donde tendrían no solamente a tantos que compartir, sino también de enfrentar sus discípulos aquí en esta tierra. La venida del Espíritu Santo comienza la nueva etapa de salvación por gracia, aplicando los resultados de la muerte de Cristo y su resurrección.
El bautismo del Espíritu Santo o entera santificación es la segunda obra de gracia, ya que el perdón es la primera. Esta es la segunda obra de gracia capacitadora en el corazón del cristiano para ser poderosos testigos en nuestro mundo. Hoy es un día de un maravilloso acontecimiento, la resurrección de Cristo. Como los discípulos, te animo a creer en su resurrección y buscar la vida llena del Espíritu Santo, la entera santificación y crecer en santidad. Cada semana avanzaremos en el conocimiento de este importante tema, de esta importantísima experiencia en el corazón de cada cristiano. Una obra completa del Espíritu Santo de Dios. Primero, iniciando la santidad en el perdón de pecados, como le llamamos la primera obra de gracia. Y ahora en el bautismo del Espíritu Santo, la segunda obra de gracia, que es la llenura del Espíritu, bautismo con el Espíritu Santo o entera santificación. Y después de esta experiencia en nosotros, a crecer en la vida de santidad y desarrollarnos. Y creceremos y nos desarrollaremos en esta vida y posiblemente también en la continuidad en la venidera. Que Dios te bendiga. Hoy celebramos la resurrección, la esperanza de que los seres queridos, amados, un día nos encontraremos nuevamente con ellos. Creer que la muerte solo es un paso para estar en la presencia de Dios si somos cristianos nacidos o renacidos por la sangre de Jesús. Que Dios te bendiga. Si quieres conectarte con nosotros, conéctate con mucha libertad y danos tu sentir, comparte tus preguntas sobre este tema tan importante como lo es la santidad en el siglo XXI. Que Dios te bendiga, sigue creciendo. Tenemos mucho gusto de compartir este conocimiento con ustedes y animarlos a que experimenten la vida completa que Dios ha preparado para nosotros y que su Santo Espíritu la aplique. Que Dios te bendiga y que tengan un buen término de semana. La piedra se movió, la tumba vacía está. De entre los muertos salió el Maestro para reinar. Su palabra cumplió, Él se levantó de entre los muertos, al tercer día resucitó. ¿Sabes algo? La muerte